Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hoy día tener esta conversación como de costumbre y el tema es Pentecostés, recibir el Espíritu Santo, Paráclito y rechazar el espíritu del mundo. Eh, Tal vez como repaso de algunas cosas que creo todos ya conocemos, pero que se pueden, siempre es bueno recordar. Conviene que nosotros tengamos presente que esta celebración de Pentecostés tiene antecedentes, y ya existía, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y además tiene antecedentes incluso antes del pueblo de Israel. Pero para no remontarnos a tantas referencias, convendría que recordemos que ellos celebraban el momento en que Moisés en el Sinaí recibe las tablas de la ley. Entonces, la memoria de ese acontecimiento era Pentecostés. Y se produce justamente 50 días después de la Pascua. Ellos celebraron la primera Pascua, la Pascua del pueblo de Israel, que los liberó de la esclavitud del faraón, cuando ante la última plaga de la muerte de los primogénitos, el Señor les da indicaciones precisas, que se reúnan, que tomen un cordero macho sin defecto y que marquen la sangre con las puertas, las jambas de las puertas, con la sangre del cordero, y así fueron preservados de la plaga exterminadora y salieron de Egipto. A los 50 días de esa salida van a llegar al monte Sinaí, donde Moisés va a recibir las tablas de la ley. Y entonces Pentecostés significa 50 y es 50 días después de la Pascua. Nosotros también celebramos Pentecostés 50 días después de la Pascua, pero la Pascua que nosotros celebramos es la nueva Pascua, no es la Pascua judía, es la Pascua de Jesucristo. Y esa Pascua empieza en esa nueva alianza, en esa cena memorable, el Jueves Santo. El Jueves Santo, lo que nosotros celebramos en la Pascua, es la Pascua de Jesucristo. Jesucristo no estaba celebrando la Pascua judía recién se iba a producir ese sábado de esa semana. Jesús anticipa, es una nueva Pascua. Y esa nueva Pascua, esa nueva alianza que celebramos nosotros en el Tríduo Pascual y que continuamos celebrando en estos 50 días, tiene su punto de llegada en Pentecostés, en la efusión del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que hay alguna relación que tenemos que encontrar entre esta celebración del pueblo de la primera alianza y la que nosotros tenemos, según nos refiere el Evangelio según San Lucas.
y el libro de los Hechos de los Apóstoles que vamos a contemplar este domingo. Entonces, lo que podríamos decir es que además esa Pascua, o perdón, Pentecostés, de alguna manera también tiene un vínculo con Babel. Porque a diferencia de lo que va a ocurrir en Pentecostés, es lo opuesto a lo que va a ocurrir en Babel. Recapitulo brevemente para recordar estas cosas que creo todos conocemos. Entonces, en primer lugar, la ley que recibió Moisés estaba escrita en piedra, era exógena. El Espíritu Santo va a inscribir en nuestros corazones la ley nueva, la ley del amor, que en Cristo Jesús y en su Pascua, como recordábamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que nos relata esa cena memorable, empieza con ese prólogo breve pero profundo, donde el Señor les dice, habiendo llegado la hora y habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Y entonces Jesús se levanta y le lava los pies a los apóstoles, como referíamos el jueves pasado. Y entonces ese amor extremo se va a inscribir en nuestros corazones, ese amor extremo pascual manifestado por Jesucristo se va a inscribir en nuestros corazones en esa ley que ya no está escrita sobre piedra, sino está escrita en carne, porque en la Pascua de Cristo, en su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, nuestra carne es glorificada. Y esa glorificación se inicia, diríamos, cuando en nuestro corazón se inscribe esa ley del amor, esa ley nueva. Y eso es lo que nosotros celebramos en Pentecostés. Conocemos el relato que veremos este domingo, como estando en oración, luego de la ascensión del Señor, estando en el cenáculo con nuestra Madre Santísima en oración, el Espíritu Santo aparece como un viento en forma de llamas de fuego, que hace que toda esa multitud que había acudido justamente a celebrar Pentecostés en Jerusalén, de distintos idiomas, de distintas lenguas, judíos procedentes de distintos lugares, todos entienden lo que predica Pedro. Es decir, se produce el entendimiento opuesto al desentendimiento de Babel. Nosotros el año pasado, cuando empezábamos estas charlas, empezábamos justamente hablando del pandemonio, de la Babel, de la confusión. La única manera en que nosotros podamos salir de la confusión, de la Babel, del desentendimiento, es con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a liberarnos del espíritu de este mundo. Por eso hemos puesto por título en la charla, recibir el Espíritu Paráclito, el otro defensor, el otro abogado. Jesucristo es el primero, el segundo es el Espíritu Santo. Y rechazar el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es el espíritu del maligno. Y entonces nosotros necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo para tener la luz, la verdad, para poder reconstruir, construir y testimoniar relaciones de amor que brotan del amor de Dios. Brotan del Espíritu Santo que Jesús de junto al Padre derrama en nuestros corazones. Y por eso es tan importante la celebración de Pentecostés. Pero Jesucristo ascendido a los cielos, como leemos en el prefacio, después de la ascensión del Señor, Jesucristo
ascendido a los cielos, garantiza una perenne fusión del Espíritu Santo. La oración de Jesucristo se une a la oración de nuestra Madre Santísima y se une nuestra oración a la de ellos para que esa fusión del Espíritu Santo sea perenne, sea permanente, sea perpetua. Y de esa manera nosotros podamos enfrentar a este mundo, a los poderes de este mundo, no con las mismas armas, los mismos métodos, las mismas técnicas, como el espíritu del mal realiza sus obras, sino cómo, cuándo y dónde el Señor, a través de ese espíritu santificador, nos mueve. Y entonces comprendemos que es fundamental. Cuando nosotros apreciamos en nosotros mismos, en cualquier persona, en una familia, en la iglesia, en cualquier pueblo, en el país nuestro, o en el mundo entero, donde quiera que vayamos y vemos que hay confusión, que hay desentendimiento, que hay un trabajo que parece inútil cuando no reina la comunión, sino el odio, la venganza, los insultos, la falta de perdón, el rencor. Lo que está faltando es la fusión del Espíritu Santo. Quien está dominando es el espíritu de este mundo. Y creo que todos nosotros coincidiremos en que lo que nos está faltando es el Espíritu Santo. Lo que le falta al mundo es el Espíritu Santo. Lo que le falta a nuestro país es el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia radical. Y el Espíritu Santo es indispensable porque nos necesitamos ser defendidos del enemigo. En otras palabras, vemos las consecuencias de esta fractura, de esta división, por ejemplo, en nuestro país, puesta de manifiesto en esta polarización, consecuencia de este proceso electoral. Y yo hablaba con personas, porque un sacerdote habla con mucha gente a veces quiere hablar con el sacerdote, y uno a veces tiene poco tiempo para cada persona, pero va registrando algunas cosas y algunas constantes. Y entonces lo que yo encuentro en muchas, diríamos, percepciones y experiencias de muchas personas, ahora me decía, por ejemplo, 3 personas diferentes solamente para no llenarme de casuística, ¿ya? Pero yo creo que ustedes deben de tener igual o más experiencia similar y tal vez también ustedes, si les preguntaría a ver quién quiere dar un testimonio, también tal vez dirían algo parecido. Una persona en la mañana me decía, pero ella y su esposo tienen cáncer. Han tenido una vida lejos de la fe. De alguna manera la enfermedad los ha ayudado a que se acerquen al Señor. Y tuvieron este proceso hace ya algunos años y se acercaron al Señor. Los 2 jóvenes de la década de los 40, ella y él, casi simultáneamente. Y claro, no cuentan todas las cosas y uno ve, este es un drama terrible. De alguna manera, me parece, mi apreciación exógena es que ella ha logrado una conversión más profunda que él. Y él, de alguna manera, más autosuficiente. Ambos, diríamos, recibieron tratamiento, pero ambos han, diríamos, recidivado, ha recrudecido el problema. Y entonces vuelven cuando ya, entre comillas, se sentían que estaban un poco, diríamos, ya aliviados,
reaparece el temor, la angustia por la enfermedad, el temor a la muerte. Y entonces me decía alguno de ellos que en la primera etapa no tenía temor a la muerte. Y le decía al Señor que se haga tu voluntad. Pero ahora que le he recrudecido, ahora sí está asustado. Y claro, yo les decía que en realidad el Espíritu Santo viene para santificarnos en primer lugar. Viene para consolarnos y viene para explicarnos la verdad de quién somos. Es el Espíritu Consolador, es el Espíritu Paráclito, es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santificador. Y claro, ahora hay mucha gente que está en medio de la pandemia y las circunstancias de distinto tipo que ya todos conocemos, mucha gente que está muy atribulada. Y mucha gente también está haciendo oración. Y muchas personas están encontrando consuelo. Pero para estas personas no era muy claro, y bueno, ¿qué significaba esto? Es, diríamos, esta curación incompleta, digamos así. Y claro, yo no tengo la respuesta, pero yo decía, yo pensaba y les compartía que la enfermedad no la envía el Señor. El sufrimiento no vienen de Dios. Pero de alguna manera el Señor lo consiente, porque nos puede impedir. Y Él lo consiente porque Él quiere sacar un bien mayor. Y ese bien mayor para nosotros está oculto. Es, diríamos, lejano, distante. No nos parece tan real, nos parece un tanto ilusorio. Cuando alguien le dice una cosa así a una persona en esas circunstancias, parece que es algo que no, como que uno le dice, bueno, una palmadita en medio de una situación tan dramática, no es suficiente. Pero justamente para que esa verdad profunda se manifieste en nuestro corazón, necesitamos el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer una criatura humana, no lo puede hacer un sacerdote. Es Dios mismo. Entonces, viendo su experiencia vital, que no les detallo, porque no corresponde, yo les recomendaba lo que comentábamos el jueves pasado y el jueves previo, ¿no? Yo les recomendé a los dos, apliquen indulgencia plenaria sobre ustedes. Porque el asunto es que para que nosotros levantemos nuestro corazón, tenemos que cortar las amarras, tenemos que cortar, reducir los apegos. Y a veces no somos tan conscientes de todos los apegos que tenemos. Y entonces cuando nuestra Madre Santísima se pone en oración con ellos, que reciben el Espíritu Santo en esa circunstancia, en realidad ellos están haciendo oración con nuestra Madre y están de alguna manera en su corazón recapitulando la experiencia vital que han tenido con Jesucristo. Están recordando lo que el Señor les dijo, lo que el Señor hizo. Podríamos decir que están recordando los misterios de la vida de Cristo. Y lo están haciendo con María. Eso es el rosario. No nos podríamos decir que el primer rosario se hizo en el cenáculo. Y el fruto de ese rosario fue la efusión del Espíritu Santo. Pero claro, uno diría, pero yo rezo rosario. Otra persona me decía, yo rezo rosario todos los días. Hoy día mismo, esta otra persona después me dice, yo rezo rosario todos los días. Y esta persona, su experiencia no era de enfermedad, principalmente, hay enfermos en su casa, pero el problema era de conflicto, porque uno de sus familiares era un cuasi ateo que no quería saber nada de oración,
Y entonces esta persona lo que quería era cómo ayudarlos para que se acerquen al Señor, para que se reúnan en oración. Y claro, yo le escuchaba en su deseo. Yo decía, eso es lo que hace nuestra madre. Eso es lo que vio nuestra madre en esa gente. Miren, ¿qué es lo que pasaría en los apóstoles? Ellos sabían que ellos no se habían portado bien. Ellos tenían claro que habían abandonado al maestro a pesar de que el maestro les había dicho. Les había advertido y sentían probablemente una gran carga, un gran peso de culpa. Pero además el Señor se manifiesta durante 40 días a ellos. Y en esos 40 días no se les quita el miedo, no se les quitan esos sentimientos negativos. Están encerrados. No salen a anunciar el Evangelio, no pueden dar testimonio. En otras palabras, no son luz para los demás. ¿Cómo salen de esa circunstancia? En oración con María. No me imagino a María hablándoles tantas cosas, tal vez contándoles algunos detalles de la vida de Jesús que ellos no conocían, pero principalmente en oración. Es decir, estaban rezando el rosario. Y yo le decía a esta persona, reza el rosario. Y él me decía, no quieren. Pero nadie en la casa quiere. Me decía, solo mi esposo. Reza con tu esposo. Reza con el que quiera y a los demás ándalos sumando. Y entonces yo me he vuelto un militante de recomendar indulgencia plenaria, ¿ya? Y entonces también le decía a esta persona, haz indulgencia plenaria y tu esposo, para que tu oración sea más eficaz, para que nosotros pidamos según la voluntad de Dios, para que seamos movidos por el Espíritu santificador. Y les preguntaba también en la misa a las personas, ¿y ustedes saben cómo nos santifica el Espíritu santificador? Y me llamó la atención porque era una pregunta de esas retóricas, ¿no? Que uno hace en la homilía, pero por la cara que les veía, nadie tenía una seguridad en la respuesta. Y creo que eso tenemos que tener claro nosotros. Nosotros somos, el Espíritu Santo nos santifica en los sacramentos. Cada vez que yo recibo un sacramento de Jesucristo, se produce esa efusión perenne del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando viene a santificarnos. Entonces, si yo voy a la misa para ser santificado, para que el Espíritu Santo me santifique. Yo recibo la Eucaristía para que el Espíritu Santo me santifique. Yo voy a la confesión sacramental para ser santificado. Todos los sacramentos son para que el Espíritu Santo me santifique y me dé gracias particulares y peculiares en cada sacramento. En otras palabras, cada vez que yo recibo los sacramentos se produce un Pentecostés. Pero a veces no somos conscientes. ¿Y cómo? Pero no está María, alguien podría pensar. Sí, pues, pero María es nuestra madre, está la iglesia, que es nuestra madre. Entonces yo cuando yo acudo a mi madre, a María o a la iglesia, que es mi madre, y María es diríamos, la figura más eminente de la iglesia, yo estoy yendo a pedir Pentecostés. Cuando el clérigo, el sacerdote, administra los sacramentos, actúa en persona Cristo cabeza para que se produzca esa fusión del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener claro eso, porque yo puedo rutinizar ese momento de gracia.
Y puedo creer que es algo meramente mecánico. Es como que yo fuera, no sé, pues me imagino una cosa un poco extraña, que yo fuera al supermercado y no sé para qué voy. No sé lo que necesito. No tengo mi lista. No sé qué voy a obtener ahí, qué me van a dar. Entonces nosotros tenemos que tener claro ese punto. Y siempre vamos con nuestra madre. Y cuando decimos María, decimos la iglesia, porque la madre de la iglesia es María. Y nosotros somos iglesia. Porque esa fuente de donde se dispensa esa efusión perenne es en iglesia. Y con esa efusión perenne la iglesia se va edificando, se va puliendo, se va embelleciendo, se va curando, se va sanando, se va edificando. Pero hay un espíritu del mundo que actúa también en nosotros, que actúa también para que nosotros no entendamos la obra de Dios y nos dispersemos, nos distraigamos, para que en lugar de ser comunión, seamos dispersión. Hoy leíamos la oración sacerdotal que empezamos a ver el lunes, este pasaje donde el Señor habla de la unidad, que sean uno, Padre, como tú y yo son uno para que el mundo crea. Así como yo estoy en ti, tú estás en mí, que ellos también. Y no solo por ellos, sino también por los que a través de ellos van a creer. Es decir, el Señor está pidiendo por nosotros. Jesucristo pide por nosotros. Y si Dios mismo pide por nosotros, y Él es todopoderoso, ¿cómo esa oración no va a ser eficaz? Entonces, ¿por qué es que esa grandeza, esa eficacia no se manifiesta? ¿Por qué no salimos de la Babel y de la confusión? Porque el espíritu del mundo nos está dominando y no nos damos cuenta. Claro, el mundo no se va a dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta nosotros, los que de alguna manera buscamos, deseamos hacer la voluntad de Dios, y yo sobreentiendo que es así, si no ustedes no estarían aquí, ya se hubiesen desconectado. Si se conectan y continúan es porque ustedes están buscando, pero en realidad no ustedes están buscando, sino es el Señor quien nos busca a nosotros. Este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, este año ya no vamos a volver a leer más, ya mañana vamos a ver el capítulo 21. Los exégetas le ponen 3 nombres a ese capítulo. Yo lo he venido diciendo en las misas desde el lunes, ya se lo repito a ustedes porque tal vez ustedes no participan de la misa en Santa Mónica. Entonces se conoce como oración sacerdotal, es uno de los nombres del capítulo 17. Se le conoce también como la hora de Jesucristo, porque así empieza el capítulo, ha llegado la hora. Glorifícame, Padre, con la misma gloria que tenía antes de la creación del mundo. Y también se le conoce con el nombre del Padre Nuestro del Evangelio según San Juan. Porque ustedes habrán notado que en el Evangelio según San Juan no aparece ese pasaje que está en los sinópticos, donde ellos le ven a Jesús en oración y les dicen, enséñanos el Padre Nuestro. Enséñanos a orar, le dice. Y Jesús les dice, ustedes oren así. Pero si ustedes leen con calma ese capítulo 17, es el Padre Nuestro.
es el Padre nuestro. Y nosotros tenemos que saber que esa gloria que el Señor pide para Él, esa gloria también Él la pide para nosotros. Y la gloria es entrar en la nube. Esa nube que tenía el pueblo, que lo guiaba para darle sombra en medio del sol y que se convertía en columna de fuego en la noche. Esa nube en la que se ocultó el Señor al ascender a los cielos. Esa nube que aparece en el Tabor. Esa nube que ve el profeta Elías en el Carmelo, cuando esa sequía de 3 años, y de repente le pregunta a su sirviente, ¿y qué ves? Y no veía nada hasta que le dice, veo como una nubecilla, como el tamaño de un pañuelo, de una mano. Esa nubecilla, la iglesia entiende que es María. Esa nube, esa nubecilla viene con María. María la llena de gracia. María es madre porque el Espíritu Santo santifica y Jesús es el 3 veces santo. Y cuando nosotros somos santificados, la iglesia recibe hijos. Y nosotros hemos sido santificados en el bautismo. Y en cada sacramento esa obra de santificación se continúa. Y entonces ahora preguntémonos, este último año de pandemia, cada uno de ustedes pregúntese, con respecto a otros años, ¿cómo ha sido su vida sacramental? Y yo diría la respuesta probablemente mayoritaria va a ser el año 2020 ha sido el año en que desde que empezaron su vida de fe con mayor convicción y mayor conversión, tal vez ha sido el año que ha recibido menos sacramentos. ¿O no es así? Diríamos ha sido un año de sequía. Y si es que en ese año de sequía no han hecho oración o han hecho menos oración, ustedes o sus familiares, de repente como familia iban a misa todos, pero al cabo de un año ya de repente solo algunos están siguiendo la misa virtualmente y de repente sin el recogimiento necesario. Y entonces ahora veamos si es que hay motivos para que haya confusión, división, Babel. ¿Y cómo vamos a resolver esa Babel? Que discutiendo más, volviendo a la oración, volviendo con María, pidiendo con fe que esa efusión perenne no cese. Y si es que estamos en acceso a los servicios y podemos recibir los sacramentos, acudamos en lo que falta hasta este domingo a recibir esos sacramentos. Y llevemos a todos los que podamos. Porque el mundo necesita de nuestro testimonio. El país necesita de nuestro testimonio. Las tinieblas que encontramos necesitan de que nosotros seamos luz de Cristo.
Y entonces podríamos resumir diciendo, menos discusión y más oración. Porque todos estos, diríamos, 90 días, si empezamos a contar con el miércoles de ceniza hasta el domingo, 90 días, todo es para que justamente sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Y el ser humano, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, se mueve por las pasiones. Lo que mueven al ser humano son las pasiones. Pero las pasiones desordenadas por el pecado, si no tenemos las lámparas encendidas, si no tenemos fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, esas pasiones no nos van a llevar a la comunión, sino nos van a llevar a la dispersión, a la división, al odio. Si ustedes han visto algo de las noticias en estos últimos días, fundamentalmente estas noticias de índole político, lo que nosotros vemos es que la situación, diríamos, espiritual en nuestro país es desastrosa. No está reinando el amor. El amor parecería que ha desaparecido. Y claro, no le podemos pedir al mundo que clame por amor. Y la fuente del amor es Dios, Dios amor. Y Él quiere derramarse, pero no se derrama en el vacío. El Espíritu Santo viene a las personas humanas, viene a los bautizados, viene a los que han recibido el don de la fe, viene a los que lo llaman. Por eso nosotros hacemos la oración, ven Espíritu Santo. Y el Señor quiere que lo pidamos, pero no para sentirnos bien, no para que, entre comillas, se alivien mis temores, sino para que nosotros seamos luz que arda. Yo veía en algún lugar una frase terrible de una persona probablemente atea o en qué situación estará, que no es ni siquiera nacional, es una cosa, una frase que se ha hecho casi común en muchas personas. Decía que no hay mejor iglesia que la que arde. Y eso hacían en referencia cuando en muchos países, en Chile y en otros lugares han quemado iglesias. El Señor quiere efectivamente que haya fuego. Quiere que la iglesia arda, no como lo entiende el mundo. Arda de amor, arda de perdón, de reconciliación. Y por eso es que necesitamos, para poder dar testimonio, necesitamos esa efusión. Pero ¿cómo yo aprendo lo que significa esa efusión si es que yo no entiendo que muchas veces el Señor me está dando esa efusión? Porque si soy un católico practicante, recibo los sacramentos. Y en ese momento de repente lo hago de una manera tan mal dispuesta que esa gracia que se derrama la pierdo. Entonces diríamos, dos movimientos. El Señor nos da con generosidad, pero nosotros no podemos desperdiciar.
El Señor dice que nada se pierda luego de la multiplicación de los panes. No dice boten todo lo que sobra. Para el Señor las cosas no son descartables, la gracia no es descartable. Y muchas veces nosotros, en este tiempo de prueba, no hemos terminado de aprender que tenemos que cuidarla, porque es un tesoro. Y la mejor manera de cuidar ese tesoro es compartiéndolo, que se multiplique, que se entregue, y se entrega cuando nosotros somos luz para los demás. Como ocurre en la vigilia pascual. Ingresa el cirio y no porque la gente enciende las velas del cirio, el cirio se apaga. Porque ese fuego no se apaga porque se enciende. Más velas. Se comparte. Pero claro, no es un fuego natural ni artificial. Es el amor de Dios, es ese fuego que se tiene que inscribir en nuestros corazones. Que tiene que desbordarse al punto que uno diga, ¿qué más puedo hacer para ponerme en camino en servicio de los demás? Como me preguntaban esas personas en las mañanas, ¿qué puedo hacer? Decía una de ellas. ¿Cómo puedo hacer para que estos familiares míos se acerquen más al Señor? Claro. Cuando se despierta ese deseo, no necesariamente va a significar que yo tengo que hacer cosas. Porque a veces uno entiende que tiene que hacer cosas. San Francisco de Asís, cuando se convierte, él tiene esa locución del Señor que le dice, reconstruye mi iglesia. Pero la primera comprensión que él tiene es, diríamos, de él obras. Y entonces él empieza a reconstruir la capilla que estaba, diríamos, deteriorada, porque entendía que la cosa era física. Lo físico es la manifestación de lo espiritual. Entonces, si mi corazón está lleno de amor, yo ya estoy obrando, porque yo voy a querer levantarme de la mesa y lavar los pies, ponerme a servicio de los demás. Pero si yo todavía no estoy ardiendo de amor, yo lo que voy a querer es discutir con la gente, corregirles, enseñarles. Y la mejor manera de enseñarle a la gente es amándolos. Y el amor es servicio. Por eso el Señor nos va a decir, yo no he venido. Yo he venido a servir, no a ser servido. Pero nosotros queremos que nos sirvan. Y estamos cansados de servir. A veces también yo he conversado con muchas amas de casa, madres de familia, están reclamando, ¿y por qué los otros no me ayudan? Un poco como Marta, ¿no? ¿Qué hace esta ahí? ¿Cómo no la deje? No le dice que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria, María ha cogido lo mejor, no se le va a quitar. Nosotros, engañados por el espíritu de este mundo, creemos que hacer oración y estar con el Señor es perder el tiempo. Que hay otras actividades más eficaces que podemos hacer. Y claro, uno cómo corrige eso, haciéndose una pregunta en este tiempo justamente de espera de Pentecostés, después de la ascensión, que uno se puede hacer. Si uno preguntara, ¿quién produce más? ¿La iglesia triunfante o la iglesia peregrina? ¿Qué es lo que podemos producir acá nosotros? ¿Y qué producen ellos? Que son santos, ¿no? Si están en la iglesia triunfante son santos. Santa Teresita del Niño Jesús decía que ella en el cielo iba a trabajar mucho. Y Jesús nos va a decir, mi padre y yo trabajamos.
El Padre Celestial está trabajando. Y cuando Jesús se pone en oración delante de los apóstoles en este capítulo 17, Jesús está anticipando su Pascua. La Pascua en institución de los sacramentos que realiza en la última cena. Jesús esa Pascua la hace oración en esa oración sacerdotal. Y luego de que ya les enseñó eso, los va a llevar a la prueba, a Getsemaní, y le dice, acompáñenme en la oración, y se van a dormir. Es decir, no aprobaron el examen, no entendieron la lección. Cuando vino la prueba, se asustaron. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, ya, no han aprendido la lección, le dicen, a ver, mamá, tú enséñales. A ver, repásales como para que aprendan. Y entonces María, con paciencia, les enseña. Y eso es lo que veíamos en Fátima el domingo, que veíamos la película y lo que comentábamos también el jueves pasado. Y entonces es la oración con María. El mundo, ¿qué hace? El mundo, ya lo hemos dicho, inventa el enemigo a través de las criaturas humanas mentiras, engaños. Son las ideologías que buscan robarnos la fe, que buscan confundirnos, que buscan que tengamos, entre comillas, otras soluciones. Y las ideologías contemporáneas se sintetizan en dos que son las presentes. El liberalismo, donde, entre comillas, la libertad es el bien supremo, y el marxismo comunista, el materialismo, que nos dice que las cosas de este mundo, lo material es lo único importante. Y nosotros estamos contaminados por esa mentalidad. Entonces necesitamos que la verdad nos la explique el Espíritu Santo, para que después nosotros podamos ayudar a las otras personas. Yo le decía a algunas personas, no sé si también lo comentábamos acá, pero tal vez se pueda repetir. Yo le decía a algunas personas que el comunismo era un peligro en esta coyuntura electoral. La gente me decía, pero padre, ¿y por qué no habla de la corrupción? Y usted está haciendo, está orientando mi voto, no me habla de la corrupción, usted está a favor de la corrupción con los corruptos. Y es que justamente esa es la gran confusión, por eso necesitamos el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, nos habla de la confusión del mundo. Y el apóstol San Pablo dice, prefirieron las criaturas, las cosas de este mundo, lo creado, lo corruptible, y no lo incorruptible al Señor de la gloria. Ser corrupto es rechazar a Jesucristo. Si yo rechazo a Jesucristo, voy a ser corrupto. Jesucristo viene justamente a liberarme de la corrupción. ¿Cómo me libero de la corrupción? En esa vida eterna, si no mis huesos se pudren. En la condenación eterna. Claro, el mundo sin Dios ha reducido la corrupción a un conjunto de delitos en la ley positiva, a un conjunto de pecados, diríamos, pero no le quiere llamar pecado. Pero esa es pues la visión que puede tener la gente sin fe. Entonces nosotros tenemos que elevarnos por encima de estas cosas. Entonces dice, ya este está tan elevado que ya se hace, entre comillas, ya no está encarnado. No.
los pies en tierra, pero no, como le dicen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los ángeles a los galileos. ¿Qué hacen ustedes ahí plantados en tierra? Los pies en tierra, pero no plantados. Eso es decir, haciendo la peregrinación de la fe, creciendo en el amor, dando testimonio de Jesucristo. Y entonces nosotros nos daremos cuenta que esta controversia, diríamos, electoral, en el fondo es espiritual. Que el enemigo lo que quiere es que nos destrocemos. Y el Señor quiere que nos amemos. Y no les estoy diciendo que cualquiera de las dos alternativas electorales es igual, porque no son iguales. Ni le estoy diciendo que tenemos que votar en blanco ni que tenemos que votar viciado. No, porque definitivamente no son iguales. Y por supuesto, la visión materialista, atea, comunista es absolutamente contraria a nuestra fe. Claro, la otra opción no es la óptima, pero nos da un poco de tiempo. No sabemos si el Señor nos va a dar tiempo, porque esto es como la higuera, si no da fruto, el Señor la va a cortar, pero la oración puede hacer que se alargue el tiempo. Pero para que se alargue ese tiempo y tengamos tiempo realmente de esa purificación, nosotros necesitamos justamente esa oración, que es la que hace Jesús en la parábola. ¿Ves? Pero le dice al viñador, y sabemos que el viñador es el padre, dale un año más, yo le voy a abonar, yo lo voy a podar para que dé fruto. El Señor quiere que demos fruto, y los frutos son de amor. No es que aumente el PBI, no, amor. Y entonces tenemos que preguntarnos si en este año que ha pasado, nuestro país, en nuestras familias, hemos crecido en el amor o de repente nos hemos replegado, nos hemos cada quien desentendido de los demás, cada quien buscando cómo se las arregla. Y tenemos que darnos cuenta que hay hermanos nuestros que en este año pasado 2020, en que ha caído el PBI per cápita, el PBI en 20%, se estima que han habido alrededor de 4 millones de nuevos pobres, gente que no era pobre y que se ha hecho pobre en este último año que ha pasado. Y claro, esa gente de pobreza por ingresos, se la ha pasado y la está pasando mal. Pero puede ser que esos 4 millones no se reduzcan, sino se sigan incrementando. Si es que políticas fracasadas que ya están descartadas en el mundo entero. Porque alguna gente dice, yo quiero el cambio. Oye, pero el cambio no para, como dice también el mismo candidato, no para el refrito de lo que ya sabemos de los 70, de los 80. Un cambio que sea la vuelta al pasado. Pero ese cambio material no serviría de nada, ese tiempo adicional no serviría de nada si nosotros no nos damos cuenta que el cambio profundo es espiritual. Que el cambio profundo es ser pueblo de oración, que clame al Señor, que nuestras familias sean iglesia doméstica, que haya una profunda y sincera conversión, porque claro, si no los problemas van a ser mayores. Y el Señor no quiere que sea así.
Pero si es que no nos damos cuenta y no somos luz, no vamos a nosotros a ayudar a los demás. Yo no quisiera extenderme, pero recapitulando sobre este espíritu del mundo, este espíritu del mundo viene a engañarnos, a mentirnos, a dividirnos, a que creamos que la violencia, que el engaño es la solución. Y para eso estos días son de gracia, son días preciosos. No podemos perderlos. Pero no pensar solamente en nosotros. Pensar en todas esas personas, esos 4 millones de compatriotas que deben de estar desesperados, víctimas de caer en cualquier engaño, en cualquier seducción, y necesitan luz. Y el Señor quiere que nosotros seamos esa luz. Yo voy a quedarme ahí para que podamos tener algún tipo de intercambio. Les agradezco por su paciencia, queridos hermanos. Y no sé si es quien está moderando Franklin, si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, padre. Sí, tenemos varias preguntas ya. Le leo la primera. Padre, las consecuencias las podemos ver, pero ¿cuáles son las razones teológicas del por qué el mundo olvida o le es indiferente que el Espíritu Santo habita entre nosotros, sobre todo en tiempos de desafíos? A ver si es que entiendo la pregunta bien. Yo diría, ¿cuáles son las causas? Las causas es que nos hemos alejado del Señor. La causa es que hemos preferido las criaturas, las cosas de este mundo al Creador. Las causas es que nos amamos más a nosotros que a Dios y que se resumen en una palabra, el pecado. Y el pecado del mundo. Puede ser que individualmente algunos de ustedes digan, pero yo no tengo más pecados. Sí, pues, pero como no somos aislados, el pecado del mundo nos daña a todos. Y efectivamente vivimos en una etapa de la historia, solamente para poner el ejemplo, solo por abortos se estiman 100 millones de abortos anuales. ¿Cómo podemos creer que eso no tiene consecuencias y que nos daña a todos? Esa matanza de inocentes. Además, toda esa mentira, todo ese engaño, todo ese desprecio a las personas, entre comillas, que no son útiles, a los ancianos, a los discapacitados, a los enfermos. Y el Señor nos dice que Él esté en ellos. Lo que hagan por uno de esos pequeños, por mí lo están haciendo. Entonces, cuando la humanidad se olvida de esas personas, no nos estamos olvidando solamente de criaturas humanas, nosotros estamos olvidando del Señor. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y lo tenemos que tener claro. Y por eso es que hay todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Volver a Él. Porque si yo no tengo claro que esa es la causa, voy a buscar tratar síntomas, molestias aparentes. Entonces, decir, no, yo lo que necesito es más plantas de oxígeno, que está bien, se necesita plantas de oxígeno. Yo lo que necesito es repartir más víveres, por supuesto que se necesita hacer asistencia social. Todas esas cosas, pero la raíz está en el pecado. Entonces la respuesta tiene que ser conversión. Es lo que nuestra Madre Santísima nos dice a los niños. Les hace ver el infierno. Los niños lo entienden perfectamente, entonces ellos dicen, tienen que hacer oración y empiezan a hacer penitencia. Y entonces, ¿cómo hacer penitencia si yo estoy pues tibio, frío? Por eso hablábamos de las indulgencias plenarias. Entonces yo no sé si es que la causa no está clara. Y si es que no está clara con lo que les digo, vuélvanme a preguntar, repregúntenme. O si queda claro con lo que les digo.
Padre, creo que En sí. una palabra, el pecado es no reconocer a Jesucristo venido en la carne. Jesucristo venido en la carne está en la Eucaristía, ¿o no es? Jesucristo en la carne, en la Eucaristía. ¿Y qué ha hecho el mundo entero? ¿Qué hemos hecho en iglesia? Hemos dicho, aléjense de Jesucristo, se van a contagiar. Y entonces, si Él, venido en la carne, no es nuestro Salvador, yo tengo que buscar otro Salvador. Y como no hay otro, al que busco va a ser un impostor, falso. ¿Y por qué es eso? Porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que son dones sobrenaturales, los hemos descuidado, los hemos abandonado, y por eso es que nosotros no somos testigos. Yo no sé si es que no está claro. Yo no sé, discúlpenme, pero yo lo veo muy claro. Y si es que no está claro, pregunten, por favor, pregunten. Pregunten, repregunten, insistan, porque necesitamos tenerlo claro. Si no los tenemos claros es porque el espíritu del mundo, el espíritu Satanás nos está engañando. Muchas gracias, Padre. Por ahí hay una segunda pregunta. Natalia, ¿estás conectada? Sí, buenas noches, padre, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Padre, nos preguntan cómo nosotros, como laicos, debemos de dar testimonio de la palabra, como los apóstoles en Pentecostés o solo por medio del testimonio de vida. A veces, nos dicen, parece que no debemos hablar de ciertos temas para que la gente no se ofenda. ¿Será que nos falta valentía para dar testimonio? A ver, no hay ningún tema del cual nosotros no podamos hablar, ¿ya? Pero tenemos que hablar con la verdad y con amor, con caridad. Entonces, en algunos grupos yo he intervenido también porque hay gente, por ejemplo, en esta coyuntura dice, no hablemos de política, ¿no? Es muy común eso. Y especialmente, no tanto entre los laicos, especialmente no quieren que los clérigos hablemos de política. Entonces, cuando dice el clérigo quiere hablar de política, usted tiene que meterse en su sacristía, no hable de política. Claro, uno no le dice por quién votar, pero sí orienta al punto que cada quien decida con conciencia de las implicancias de su decisión, porque las implicancias de su decisión van a comprometer a todos. Y ahí vale igual, diríamos, el voto de un doctor erudito que de una persona sencilla, sin estudios. Cuenta igual. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo dar testimonio? Depende. ¿El testimonio es vayan a las redes sociales y pelense con todo el mundo? No, eso no es dar testimonio. El testimonio es justamente ser luz, ser evangelio vivido. La gente lo que quiere es testigos creíbles. Por eso es que uno tiene que preguntarse, ¿yo estoy viviendo coherentemente como hijo de Dios? ¿Realmente vivo según las bienaventuranzas? ¿Amo como el Señor ama? Si yo a esas preguntas les doy la respuesta afirmativa, yo diría, yo estoy dando testimonio. Pero si es que yo esas preguntas
no tienen una respuesta afirmativa, y me planteo la pregunta, ¿cómo doy testimonio? Estoy equivocado. Yo lo que necesito es, oye, no, tú necesitas primero es convertirte. Para dar testimonio me tengo que convertir. Porque yo sin conversión quiero dar testimonio, yo voy a dar antitestimonio. Y en lugar que las personas se acerquen al Señor, los voy a alejar. Nuevamente, por eso no es el activismo, porque es sobrenatural, es el Espíritu Santo el que va a actuar a través de nosotros. El Espíritu Santo va a actuar a través de nosotros si nosotros tenemos intención recta y hacemos las cosas por amor. Y para tener intención recta y hacer por amor necesito conversión. Y la conversión no es otra cosa que nacer de nuevo. Reconozco mis insuficiencias, mis miserias, me pongo en presencia del Señor, me arrepiento y le pido empezar de nuevo. Acudo a la confesión sacramental, recibo la Eucaristía y el Señor me va a decir qué tengo que hacer. Y a veces no son, entre comillas, cosas que a criterio externo son, diríamos, cosas aparatosas. Ustedes en los evangelios encuentran que María hacía cosas aparatosas. En Pentecostés su presencia es discreta, pero es determinante. ¿O ustedes creen que fue más importante el discurso de Pedro que la fe de María? Nosotros tenemos que pedir para serle fieles al Señor. Y fiel al Señor es actuar como Él, amar como Él, entregarnos como Él. Sin miedo, dice el Señor. Yo ya vencí al mundo. Y el Señor dice, no solo te pido por ellos en la oración sacerdotal, sino también por los que a través de ellos, es decir, por nosotros y por los que vendrán. Nosotros tenemos garantizada la oración de Dios mismo. Y cuando yo entro a los sacramentos, entro a esa nube, entro a esa oración con Jesucristo. Entonces la eficacia está garantizada. Claro, uno diría, no, pero es que yo lo que creo, estoy pensando en mi proyecto, recursos, material y métodos. Eso es como actúa el mundo. Pedro hablando menos de 5 minutos, se bautizaron 5.000. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo movía. Bueno, no sé si es que esa pregunta queda más o menos Gracias, Padre. clarificada. Hay un par de preguntas más que nos hace Casaico. Dice, Padre, para ser testimonio de los demás, ¿cómo podemos corregir a una persona amándola? ¿A qué se refiere? Es decir, ¿de qué manera? Y la otra pregunta es de Tania, que nos dice, ¿podemos pedir en oración que venga el Espíritu Santo para el Perú, justo ahora en esta coyuntura que estamos A ver, atravesando? empezando por la última. Claro que sí, eso es lo que les estoy diciendo. Hay que pedir que venga el Espíritu Santo. ¿Ya? Todo lo que les está hablando en los minutos precedentes es eso. Tenemos que ponernos en oración y pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y venga a nuestros hermanos, se derrame. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos, como se dice, que anunciar y denunciar. Cuando vemos error, cuando vemos mentira, cuando vemos engaño, tenemos que corregir, por supuesto. Pero la corrección tiene que ser hecha con caridad. Ahora, depende qué corrijo, ¿ya? Depende qué corrijo y a quién. Entonces,
el espacio privilegiado para la corrección es la familia, es la amistad. En términos personales, en términos genéricos, uno puede denunciar la falsedad de las ideologías, la falsedad de los engaños del mundo, pero ahí no estamos corrigiendo a personas, sino ahí estamos, diríamos, denunciando el error, la mentira, el engaño. Pero es diferente, por ejemplo, ante una persona que tiene ataques de ira y en medio de la ira dice tonterías. Ahí, si es que nosotros somos familiares o amigos de esa persona, debemos hacer una corrección. A veces no en el mismo instante, con caridad y siempre en oración. Lo que nosotros no nos mantenemos indiferentes ante el mal, ante el pecado de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que ver en oración qué es lo que corresponde en cada caso. Y claro, las circunstancias son múltiples, pues. No todas hay una respuesta genérica, pero sí se nos enseña que tenemos que hacer corrección fraterna. Muy difícil, fácil de recomendar, muy difícil de hacer, muy difícil de aceptar. Por eso el Señor incluso nos dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces yo no aconsejo mucho que entre el esposo, por ejemplo, se empiecen a corregir. Pobre de ellos. Lo más probable es que eso se convierta en un ring de box. Entonces, corrección presupone gracia. Si yo no estoy en gracia, no me pongo a corregir a nadie. Si yo no he hecho oración por la persona a la que quiero dar la corrección, no me pongo a corregir, porque lo más probable es que mi intento sea, diríamos, contraproducente. Es más fácil corregir cuando uno tiene cierta ascendencia sobre las personas. Las personas reconocen nuestra buena intención. Las personas reconocen que los queremos ayudar. Pero cuando uno está involucrado en el conflicto, tampoco yo aconsejaría corregirse. O sea, nosotros no podemos hacer que ninguna criatura humana cambie. Nosotros ni siquiera solos podemos cambiar. El único que puede cambiarnos es Jesucristo. O sea, esto no se mide, yo le digo a la gente, en litros de saliva, de palabras que hacemos, sino esto se mide en cuánto nos amamos y cuánto pedimos unos por otros. Claro, a veces cuando estamos fríos, tibios, nos parece que eso es poco eficaz, que es poco, que eso no resuelve. ¿Por qué pensamos eso? Porque justamente nos falta fe, nos falta conversión. Estamos muy imbuidos en la mentalidad del mundo. Gracias, padre. Hay otra pregunta. Mirta nos pregunta, padre, ¿no dejó claro quién produce más, la iglesia peregrina o la iglesia triunfante? La iglesia triunfante, claro, pues eso es lo que les he querido decir. Disculpen si no he sido tan enfático. Vale, La iglesia triunfante nos sostiene. La iglesia triunfante es la que va a vencer. El libro del Apocalipsis dice cuando se produzca todo este desencadenamiento del mal, entonces va a buscar la Jerusalén vestida del cielo, como novia, y en ese momento se va a producir la derrota de todo el mal. Nosotros somos siervos inútiles. El Señor mismo nos dice. Nosotros estamos acá como en un taller de reparación, como en un gran hospital. Entonces, la mejor manera de ayudar es que nosotros nos convirtamos. ¿Cómo
corregimos a los demás dejándonos que el Señor nos corrija primero nosotros, viendo la viga en nuestro ojo antes que la paja en el ojo ajeno. Porque no, muy rápido pensamos, a ver, ¿yo qué hago para corregir a los demás? Eso nos gusta. Ya, pero el Señor que sabe y nos conoce, el barro que somos, nos dice, ¿sabes qué? Deja primero que yo te corrija a ti. Pídeme que te corrija. Pero generalmente eso no lo pedimos. Nuestra oración es que cambie fulano, que cambie sutano. Antes yo tengo que decir, Señor, yo estoy, hazme ver, porque yo ya creo que tengo la solución. Entonces, ahí un poco estoy no pegado a la tierra, pero sí estoy en tierra. Porque a veces estoy pensando en las musarañas. Bueno, no sé si es que tienen alguna otra pregunta, comentario. Sí, padre. Hay una pregunta de Yudini que nos comenta que pertenecían a un grupo de adoradores del Santísimo y que ahora este está cerrado y se están haciendo de manera virtual. Además, en la parroquia a la que pertenece, las comuniones, como ha sido disposición, se están dando en la mano. Ella pregunta a la persona cómo avivar la fe, ¿no?, de este grupo y cómo pedir la ayuda espiritual, ya que están preocupados por su crecimiento, tal como usted nos mencionaba, el crecimiento espiritual. Yo cómo avivo la fe de un grupo cuando mi fe se aviva. ¿Ya? Entonces, cuando digo, yo quiero que las personas que están a mi alrededor tengan más fe, yo busco yo tener más fe. Si yo tengo más fe, mi testimonio va a avivar la fe de los demás. Yo tengo que convertirme porque es justamente eso. Una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad. Lo que nos está pasando es eso. El demonio, todas estas ideologías apagan nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Las adulteran, las distorsionan. O sea, yo les decía en la mañana en la misa a la gente, a nosotros nos pasa algo parecido a lo que vivió el pueblo de la Primera Alianza. Esas 12 tribus de los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, al cabo de los siglos, se habían dividido en sectas. Los saduceos, los herodianos, los fariseos, los escribas, los celotes, los esenios, divididos entre ellos. Cuando llega Jesús, no lo reconocen. Hacen unidad con los romanos y matan al Señor de la Gloria. Eso no es algo del pasado. ¿Y qué es lo que, por qué no podían? Porque ellos estaban pensando en un Mesías inmanente que les resuelva los problemas temporales. Y las ideologías también, el demonio también busca eso, porque esa es la tentación que le hace la serpiente a Adán y Eva. Le dice a Eva, come, no pasa nada si tú desobedeces. Y la tentación que le hace la serpiente a Jesús también, le dice, no, tú no hagas haz las cosas a mi manera, busque el atajo. Y el Señor nos dice, no, hay que entrar por la puerta estrecha es Él. Hay que tomar la cruz y seguir. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos disponemos para ser mejores testigos. Sino que nosotros creemos que la evangelización es un programa educativo, una capacitación. Tiene y puede utilizar esos elementos, pero lo fundamental es el testimonio. El testimonio empieza cuando yo me empiezo a dejar que el Señor obre en mí, cuando me convierto.
y los demás, etcétera. Cuando yo soy luz, los otros empezarán a tener más luz. Y el Señor obrará también en cada uno de ellos. No, pero no es tan rápido, yo quiero una vía acelerada. Entonces tú quieres ocupar el lugar de Dios, el Señor sabe. El principal interesado en que nosotros nos convirtamos es el Señor. Yo tengo que ayudar a que las personas no tengan obstáculos, vayan a la fuente. Pero no puedo reemplazar al Señor. Solo Él es el Señor. Cómo, cuándo y dónde, Él sabe. Por eso es que esta oración sacerdotal se conoce como la hora. Ahora, en este tiempo se están produciendo también muchas conversiones. Claro, un sacerdote tiene ese privilegio tal vez de enterarse de la vida espiritual de muchas personas. A veces un laico no se entera tanto, salvo de su círculo de amigos, de su grupo, de su familia, ¿no? Pero mucha gente se está convirtiendo. O sea, yo confieso a gente que viene, padre, hace 20 años no me confesaba, hace 15 años no me confesaba. Y cuando uno encuentra eso, alegra porque uno dice, el Señor está obrando. El Señor está obrando. Y a veces ocurren esos casos cuando uno está apurado. Muy común es. Uno está apurado, quisiera ya decir, y aparece, como dicen los curas viejos, dicen peces gordos. Es decir, gente que estaba muy lejos del Señor. Entonces uno dice, el Señor está obrando. Y mucho en relación al dolor y al sufrimiento que están viviendo la gente. Pero claro, se necesita darle esperanza, darle consuelo, ayudar a que más personas puedan tener esa conversión, porque si no caen en falsas esperanzas, en estos mesianismos secularizados, en creer que son leyes, son constitución, son otros partidos políticos, son otras propuestas políticas, los que sean, las que van a resolver. Eso es falso. Y ahora, diríamos, en medio de esta campaña electoral, eso se nos está restregando sobre la nariz. Entonces, el que no se da cuenta en medio de eso es porque está pues más, está en el sepulcro y tiene que salir. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta que la tengo por acá. Disculpe. Sí, Joshua nos pregunta, padre, ¿cómo incrementar la paciencia frente a los desacuerdos que tenemos con nuestros hermanos comunistas? Ese es muy difícil. A ver, nuestros hermanos comunistas son como pacientes en coma. En términos, diríamos, de la dureza de su corazón. Porque ellos creen que ellos saben. Ellos creen que saben y los que están llenos de certezas humanas. Entonces, es como una especie de un fanático de una religión atea. Muy difícil. Entonces, yo no entraría en esas personas en ese nivel, así como las que estoy describiendo. Yo no entraría tanto a discutir con esas personas. Porque lo más probable es que no van a cambiar y va a terminar en algún momento en agresión, en insulto. Entonces yo creo que lo más práctico es rezar por esas personas. A lo más, plantear algunas preguntas. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿y en qué país del mundo ha funcionado esas recomendaciones, las políticas que estás defendiendo? ¿En qué país del mundo ha dado, ni siquiera pedirle las cosas espirituales, ha dado bienestar temporal, ha producido justicia? O al revés les podría preguntar, ¿y tú crees que por qué colapsó la Unión Soviética?
¿Por qué los rusos no están queriendo hacer lo que estamos queriendo hacer nosotros acá? Son más brutos, más burros, más tontos. ¿Por qué los chinos abandonaron ese modelo económico y se han quedado con un modelo de autoritarismo, de partido único, sin libertad, pero con una economía capitalista? Y entonces irles llevando a la realidad, la manera de confrontar a los que están atados en las ideologías es la realidad. Porque la persona cuando está ajustada a sus ideologías quiere que la realidad se acomode a ellos. Entonces hay que ayudarlos para que tengan el choque de realismo. Claro, ellos son muy, diríamos, locuaces en señalarte los problemas de los demás. Entonces te pueden describir todos los problemas de los capitalistas egoístas, corruptos, codiciosos, insensibles, y en eso yo diría, tienen muchas de las cosas que dicen no son falsas. Pero el problema no es tanto por el lado del diagnóstico, diría, algunas cosas se les pueden conceder en el diagnóstico. Pero que ya, bueno, ese es el enfermo, tiene esos problemas, tiene fiebre, ya, neumonía, ya, ¿cómo lo curamos? Y entonces su receta para la curación es un desastre. Y entonces ahí uno le puede preguntar, y a ver, entonces, ¿en qué lugar funciona eso? ¿Por qué les podría decir yo? ¿Por qué los venezolanos se salen de Venezuela? ¿Por qué los cubanos se quieren salir de Cuba y no los dejan? ¿Por qué no es al revés? Los cubanos de Miami, ¿por qué no se van a Cuba? Yo tengo algunos amigos de las redes sociales que radican en el exterior, en Estados Unidos, o en países capitalistas. Y son, pues, diríamos, comunistas. Y yo les digo, oye, pero ¿por qué tú te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué no te fuiste a Venezuela? ¿Por qué no te fuiste a Cuba? A Corea del Norte, si quieres eso para el Perú? Porque este ha sido un país que es la antípoda de lo que estás proponiendo. ¿Y tú regresarías aquí al Perú si es que triunfara un grupo con esas características? Entonces no seas irresponsable. Lo que necesitas tal vez es psicoterapia. O sea, diríamos, la discusión al tiempo presente de estos temas políticos no es la misma pues que se podía tener en los 70s, en los 80s. Luego ya de la experiencia concreta, de la aplicación y del fracaso de estos modelos en el Perú y en el mundo, lo que hay, una de las maneras es llevarlos a la realidad. Claro, las personas se te van a escabullir y te van a ir por el lado de cuestionar y afirmar que, digamos, la candidata es incorregible y es lo peor que pueda haber. Por ahí se van a ir a escabullir. Pero no van a poder demostrar el beneficio de la bondad de su propuesta. Por esa razón es que ese candidato no quiere debatir. Porque si debatiera, diríamos, habría la oportunidad de que se note la incongruencia. Yo veía un video de entre comillas, que lo promocionan como el científico, físico, nuclear, etc. Y entonces, hablaba con un economista y el economista pues lo dejaba y se ve ahí en el video, no sé si ustedes lo habrán visto, pensaría pues, y ahí le ponen, ¿no? Oye, ¿para qué invité a esto? Porque lo dejaba pues con la boca cerrada, ¿no? Entonces, en realidad, toda esta discusión se da porque estamos en una situación de desesperación. Favorece la confusión. Claro, discutir con esos convencidos es una pérdida de tiempo, pienso. Yo más haría oración,
A lo más trataría de cuestionarlos un poquito, pero ahí nada más. No me pondría más de 5 minutos a hablar con esas personas. Vería más bien las otras personas que no están tan ideologizadas, que están confundidas. Pero más allá de esa discusión, diríamos, política, yo tengo que ayudar a las personas para que vayamos a Jesucristo. Porque con la política a lo más llegamos hasta el 6 de julio. No, junio, ¿no? Junio, 6 de junio las elecciones, hasta el 6 de junio. Y después, o sea, si no volvemos a Jesucristo, va a ser mucho más grave. Pero claro, lo de 6 de junio no significa que no es importante. Pero tenemos que ayudar a que en este tiempo, que es un tiempo de gracia y de conversión, más gente regrese al Señor. Y los que están, dejen las tibiezas, sean testigos más creíbles, más coherentes. Es decir, conversión para todos. Bueno. Gracias, padre. Hay otra pregunta. A ver. Padre, por favor explíquenos por qué razón no se debe votar nulo o viciado. ¿Es pecado? A ver, ¿por qué no se debe votar un nulo y viciado? Porque yo tengo que decidir en una situación, es como que van a emergencia y llevan un paciente grave. Y entonces empiezan a discutir los médicos y las enfermeras, no hacemos nada, es de votar nulo o viciado. No, yo tengo que decir, oye, ¿cómo lo ayudo? Ahora, en términos prácticos, votar nulo y viciado favorece al que está primero en el sistema electoral nuestro, es en la práctica votar como el que está ganando. Entonces, en realidad no es esas abstenciones suman a uno de los dos, al que está primero. Entonces, yo tengo que formarme, es mi responsabilidad averiguar, investigar, para clarificar de esas dos opciones cuál es, entre comillas, la mejor o la menos mala o el mal menor. ¿Ya? Y tengo que elegir a uno. Para nosotros, las personas de fe, no sería tan complicado, porque una de esas opciones, pues, es, diríamos, atea, materialista. Entonces yo con eso ya con eso ya tengo resuelto el asunto. No tengo que buscarle 3 pies al gato. Pero para eso necesito tener fe, pues, y para eso tengo que decir, Jesucristo es lo más importante, Él es mi Salvador. Pero si no lo tengo eso claro, entonces no es que yo soy muy digno. ¿Y qué hago yo con la corrupción? Y empiezo empiezo a ser envuelto por toda esta serie de argumentos, ataques, contraataques que se están haciendo en los medios de las redes sociales, entre las propuestas. Pero para nosotros, personas de fe, como repito, sería sencillo. Y yo le podría decir a las personas, oye, votar por un ateo es votar por el aborto, votar por la eutanasia, por la destrucción de la familia, por la persecución a nuestra fe. No, pero ¿quién dice eso? No está en el plan de gobierno. Sí está, y además eso lo dice la experiencia histórica en el mundo entero. Entonces los otros, que son los buenos, los santos, no son los buenos, no son los santos. Pero ahí tengo siquiera, abre la oportunidad de que pueda tener un espacio, un tiempo mayor. Pero por eso no puedo acabar yo el 6 de junio. Hay un tramo al 6 de junio y después del 6 de junio, tal vez uno más intenso, ya con la gente más serena, etcétera, empezar esta nueva evangelización y esta conversión que necesitamos todos. No nos podemos dormir.
Bueno, padre, hay ya varias preguntas más, pero creo que por temas de tiempo, creo que vamos a ir cerrando. Hay varias preguntas que ya usted también haya respondido entre todo lo que ha respondido a las otras preguntas, y algunas se van repitiendo. Pero le agradecemos bastante todos estos temas. Les recordamos también a los que están presentes que este tema va a ser publicado en YouTube lo más probable el día de mañana, y va a ser también como cortado en pequeñas pastillas que se van también publicando poco a poco para que ustedes también puedan enviarlo a otras personas o ustedes mismos poder refrescar lo que se ha dicho acá, ¿no? Entonces, padre, muy agradecido. Estoy seguro que todos los presentes también están agradecidos y queremos saber si nos puede dar una oración y un mensaje final. Bueno, terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Muy bien, gracias por su paciencia. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga.